Hoy me he infiltrado en el podcast de Inversión Racional, un podcast que pese a hablar sobre inversión de dinero tiene 300.000 suscriptores. Nos dará una auténtica masterclass sobre cómo crecer en cualquier nicho en YouTube, aparte de hablar sobre cómo ha afectado su podcast a su academia sobre inversión, cuántos cursos vende por podcast. Así que hoy veremos todo lo que hay detrás, desde la preproducción, la producción, analizaremos los podcasts más famosos de España y desvelaremos el negocio que hay detrás de los podcasts. Pero primero empecemos por cómo seleccionar a los invitados para mi podcast. ¿Qué tiene que tener un invitado para aparecer en Inversión Racional? Que me interese. Tú no te fijas ni en seguidores, ni la repercusión que puede tener ese A ver, invitado. si me interesa y tiene seguidores, mejor. Yo creo que lo importante es que me interese la temática y que una vez que me interese la temática, que sea la persona con mayor reputación que pueda atraer. Más o menos yo intento traer a gente que de los temas que me interesa, y si además son gente relevante y con autoridad, mejor que mejor. Y si son buenos comunicadores, eso ya es el 10. ¿Cómo seleccionan las temáticas? Porque también veo a muchos podcasts que es como que hacen rondas de invitados o van dando palos con invitados, pero que no tienen unas temáticas fijas. En tu caso sí, porque hablando de inversión tú no traes a un artista, a un cantante, o no traes a, yo qué sé, a un panadero. Tú los tienes bastante bien... Lo pensamos al principio de hacer el podcast de traer a gente conocida, muy conocida, que había invertido algo. Claro, que hablase de inversión, eso está muy guapo, porque es que... Pero ya te lo llevas a tu marca. Pero no. ¿Por qué? Porque ¿cómo llenas 2 horas y media con una persona? Claro, que no sea experto en el tema. Eso no significa que no lo puedas traer, claro que lo puedes traer, pero ¿cómo enganchas a tu público que le tienes acostumbrado a, no sé, a un 5 estrellas, ¿no? Ya. A darle 2, pero porque es conocido, pues que le cambies el valor por entretenimiento. Ya. Y sí puedes hacerlo, pero claro, ya rompes la dinámica del podcast. Yo veo a mucha gente que es como una veleta, por donde sopla el viento. Eso, en los podcasts yo es el mayor, o sea, el fallo más común que veo. Todo. Pero es que no tienen claro lo que van a aportar de valor con su podcast. No han hecho una planificación previa y han dicho, bueno, en el mundo de la inversión nos pasa eso, que al final nosotros tenemos que hacer una planificación de qué activos invertir y qué objetivos tenemos a medio y largo plazo, ¿no? Eso se tiene que hacer también con cualquier proyecto empresarial o cualquier creación de contenido, ¿no? Y más si lo vas a hacer de manera recurrente durante mucho tiempo. Tendrás que saber primero las bases y hacia qué público vas objetivo y qué quieres conseguir con eso. Si no haces una planificación correcta, todo lo demás empieza a fallar y eres inestable. Es como que de repente... Eres invitado dependiente. No, y además psicológicamente te afecta una barbaridad. Porque claro, si tú de repente no puedes monitorear bien los resultados y estás continuamente, además que cada semana... Ahora sube, ahora baja, ahora qué, ¿por qué será? ¿Será por mí? ¿Será por el otro? No, no es por ti ni por el otro, es porque no estás creando, a lo mejor a la audiencia no la estás educando a que consuma un tipo de contenido, sino que cada día le das una cosa diferente y hasta YouTube se pierde. Dice, ¿a quién se lo muestro? Hemos hablado de lo importante que es tener invitados que aporten valor real más allá de su fama o seguidores, que encajen perfectamente en nuestra temática y que le aporten un aprendizaje a nuestra audiencia. Pero una vez tengo al invitado ideal, toca la siguiente parte de la preproducción. ¿Qué herramientas, incluso inteligencias artificiales, usa Luis Miguel para hacer preguntas que saquen lo mejor de cada conversación? Es que si te interesa un tema, las preguntas las tienes hechas. Es decir, imagínate, vamos a ver, tú has venido a entrevistarme a mí porque te interesa la creación de contenido con el podcast. Tú ya en tu cabeza tenías lo que querías preguntarme, que luego lo has redactado y lo has hecho tal. Pero si a ti te apasiona y te interesa muchísimo esa temática en concreto, tú lo único que tienes que hacer es segmentarla y que sea fluida. Y además hay muchas herramientas. Otra cosa es que a lo mejor tú luego tengas que recopilar información. Bueno, con la inteligencia artificial, para recopilar información tienes 20.000 utilidades. Una de las cosas que puede ser muy interesante, que lo hacen seguro que mucha gente que prepara podcast, es el tema de las transcripciones de los vídeos. Es decir, el texto que te puede salir en YouTube de cualquier entrevista, lo copias entero, lo guardas en un Word, lo subes a ChatGPT y le dices, analízame las temáticas que ha hecho aquí, analízame no sé qué. ¿Y eso lo haces tú? Pero eso lo puedes hacer con muchas entrevistas. ChatGPT no te va a dar unas buenas preguntas. O sea, lo que va a hacer es cribarte cuáles son los temas mollantes o los más importantes que esa persona trata. Aparte de ahí, tú también ves entrevista y vas ya modulándolo a tu estilo. Es como si tienes herramientas para poder recopilar toda la información y segmentarla correctamente, y luego a partir de ahí ya le das tu toque personal, pero al final hay muchas veces que vamos tan rápido, porque es un podcast semanal,
que a lo mejor no te puedes ver 6 podcasts del invitado de 2 horas claro, cada uno. Claro. Pero sí que puedes verte un par de ellos que tú veas que puedan ser de los mejores y los demás recopilarlos, filtrarlos, sacar lo mejor de ahí y ponerlo en concordancia con lo que tú quieres preguntar a ese invitado. Y ahí es donde sale Qué guapo. lo perfecto, ¿no? Y cuando ya tienes esa información recopilada en ChatGPT, luego, ¿cómo organizar las temáticas? ¿Pones las que más creas que le van a interesar a la audiencia primero para aumentar la retención de audiencia? No, va increciendo. O sea, ¿pones las más flojas al principio? Sí. ¡Ostras! Sí. Es la antiestructura, ¿no? Sí. Porque la mayoría de gente lo que intenta es meter varias... Lo más hardcore al principio. Claro, lo más hardcore al principio para ya venderlo. No tiene contexto. Tú en una clase, cuando tú vas a una clase a que te enseñen, ¿te ponen lo más hardcore al principio? No. No, te explican las bases, ¿no? Pues Sí, y después ya vas construyendo. Y la sensación tan especial que hay en un episodio en el que empezaste no sabiendo nada y llegan las 2 horas y entiendes cosas que te han explicado anteriormente y la satisfacción que le da al invitado de que ha podido casar toda su explicación y ya no tiene que sobreexplicar cosas porque ya la ha explicado anteriormente y ya es el culmen a las 2 horas, eso para ellos es... A mí me ha llegado muchos invitados que dicen: ¡buah! Es que me ha encantado porque he hecho toda mi tesis, que en otras entrevistas me habían preguntado de una cosa y de otra, pero no se entendían, eran verdades a medias. Aquí he podido explicar tranquilamente todo desde el principio hasta el final y ahora cuando estamos sacando conclusiones ya es fácil, porque la audiencia ya ha escuchado lo anterior. No tengo que sobreexplicar otra vez todo esto. O sea, al final es como una masterclass tu podcast. Es una clase, pero una clase entretenida, ¿no? Como las que teníamos muchas de la universidad. Y hasta ahora hemos visto cómo preparar la entrevista construyendo una estructura que enganche al espectador. Ahora nos queda negociar con los invitados para que vengan a nuestro podcast. ¿Se les paga? ¿Se les cobra por venir? Luis Miguel nos desvela todos sus trucos. Oye, ahora vamos a lo más salseante. Negociación con los invitados. ¿Pagas a los invitados por venir? ¿Cómo convences a los invitados por venir para que vengan? Porque esto es lo más difícil para un podcast. Traer, tú lo has dicho, es un podcast semanal, tienes que tener a una persona que sea accesible cada semana para que tenga 3 horas de su día para grabar un episodio. ¿Esto cómo lo gestionas? Porque yo también lo sé, porque yo tengo un mini podcast o una sección donde colabora gente y es un marrón de cojones. O sea, organizar agendas, que el invitado esté... Eso es lo peor. Es lo peor, ¿no? Es lo peor. ¿Tú cómo lo llevas eso? ¿Cómo lo gestionas? Yo no Porque sé además cómo, es que lo haces tú. Yo no sé cómo lo hace el hormiguero, la verdad. O sea, bueno, pues teniendo a alguien exclusivamente para eso, como lo hacen muchos sí, podcasts. Y porque ya están posicionados tan alto que al final todo el mundo quiere ir allí, ¿no? Sí. Pero es complicado, es complicado. Hay casos de todo, hay casos de todo. Lo que yo por ahora, y espero que no lo lleguemos a hacer nunca, no lo sé, pues no pongo la mano en el fuego, es que no hemos cobrado a la gente que viene. Que en otros podcasts, aunque la gente no lo sepa, pero cobran, ¿vale? Por traer a personas, ¿no? Y en tal caso, ¿alguna vez he pagado? No, ¿Por qué no cobrarías por un episodio? Porque le debo algo al invitado. Al final es eso, que cuando tú estás trayendo a invitados, hay invitados que vienen, pero no ganan nada con venir. ¿Por qué? O porque son muy conocidos, o porque son ya el que te están haciendo el favor son ellos a ti, o directamente porque es gente que yo que sé, que su profesión ya se gana la vida con X y su tiempo vale dinero. Ya está. ¿Me ha pasado alguna vez? Sí, me ha pasado algunos casos, no muchos, te puedo decir que menos de un 10% o de un 5%, que han pedido algo de presupuesto para venir, pero tampoco son cantidades que puedan ser muy grandes y merece la pena 100% porque a mí me interesa esa persona en concreto. Y por lo tanto, intentaré hacer todo lo posible. Pero normalmente no pagamos porque vengan, tampoco cobramos porque vengan, y lo que intentamos es que ya haya un win-win para los dos y para que el invitado o la invitada tenga un impacto descomunal en redes y para que nosotros nos llevemos su aprendizaje. ¿Y cómo estructuras tú esta negociación, ¿no? ¿Cómo convences a alguien para que venga a Inversión Racional? Aquí danos cómo tú hablas, o sea, qué le dices por WhatsApp, todo, para que la gente tenga esos consejos tangibles de cómo le tiene que hablar a alguien para que vayan a su podcast. Que eso es complicado, porque dependiendo de si tú eres más relevante en una industria, lo vas a tener más fácil. Es decir, si yo ya antes del podcast ya tenía mi comunidad de Twitter, que era una de las cuentas con más seguidores de habla hispana, el tema de inversión a largo plazo,
pues claro, yo ya tenía un networking y tenía a gente cercana que podía traer, que tenía valor. Pero aún así fue muy complicado los primeros podcasts porque no había nada. Claro. Y les estás diciendo que se desplacen hasta Madrid, Es que grabemos, pierdan un día. La historia es conseguir que esa persona se siente muy querida, muy arropada y que le vas a hacer una entrevista que va a aportar mucho valor. Y la gente normalmente cuando le dices eso, si buscas perfiles dedicados a una cosa en concreto. Y si les enseñas además un trabajo de lo que tú ya sabes hacer... Has dado una cosa clave, que es el producto, que tengan un buen producto, ¿no? Que si quieren un podcast, oye, quiero traer invitados para mi podcast, pues plantéate igual no hacerlo online, la entrevista, y meter unas camaritas, aunque sean... Siempre está bien eso. Claro, Siempre. porque la gente... Siempre está bien mostrar calidad, Claro. siempre. Y también una clave es ser pesado. Yo, por ejemplo, soy muy pesado. Tú lo habrás notado que te escribo 10 veces, hey, tal, lo has podido ver. No seáis tan pesados. ¿Tú eres pesado o No. Tú, No lo un soy. mensaje solo. No, a ver, normalmente cada X tiempo mando alguno, pero si a tres veces me han dicho que no, ya, adiós. Hombre, ya, a mí sí me dicen que no, a la primera ya, pero yo Pero es que sí- te dicen que no de maneras muy sutiles, a la inglesa. Es Ya, decir, ya. te están diciendo muchas veces, no, es que tengo que hacer X cosa, no es que tengo un jaleo de no sé cuántos, no es que tal, y luego están saliendo en entrevistas en televisión. O Ya, sea, no ya. tienen tanto. Ya. La historia no es esa, la historia es que a lo mejor en ese momento ellos no te ven todavía relevante Ya. para poder entrevistarles. O a lo mejor no te conoces lo suficiente para poder entrevistarles. No pasa nada, tú les vas mandando lo que vas haciendo. Oye, y O sea, tú- una cosa que funciona muy bien, este es un tip muy bueno, es que si alguno te ha dicho que no, pero tú quieres traerlo porque de verdad te interesa, tú mándale tu trabajo. Mira lo que acabo de hacer con esto. Mira lo que sí, tú acabo de le hacer con lo dices, otro. mira, Sí, mira sí. esta entrevista que acabo de hacer, Sí, tal, sí. no sé cuánto. Sí, sí, mira lo que he hecho con este, ahora mismo. Mira este que bien está yendo. Mira qué tal. Si no te importara, si tuvieras algún hueco en no sé cuántos, puedes venir. No me ha pasado mucho, pero con algunos perfiles yo sigo haciendo ese trabajo todavía. Qué guapo. Es verdad. ¿Y te dicen muchas veces que no o la mayoría de veces ya te suelen decir que sí? A ver, para los perfiles que nosotros ya vamos, que son muy específicos de nicho, casi todo el mundo dice que sí. Normalmente donde encuentras más rechazo es cuando vas a perfiles mucho más grandes que el tuyo. Una cosa que me ha gustado mucho es, yo ahora, que me dicen la mayoría que sí porque busco perfiles nicho. ¿Por qué crees que trayendo a perfiles de invitados muy nichos se hacen virales los vídeos, se hacen virales los episodios? ¿Cuál es esa receta mágica? La novedad. Romperte los esquemas. Cada vez que yo he ido en un episodio y me ha roto la cabeza, o me ha explotado la cabeza, es que sé que es bueno. Porque si a mí, que yo vengo de un mundo que estudio mucho, que leo mucho, me rompen dos los esquemas, eso es lo que a la gente le encanta. Que de repente encuentre algo que diga, ¡guau! Esto no es mainstream, esto va en contra de lo que tenía pensado y nadie me había explicado esto desde este punto de vista. Yo creo que los que más orgulloso estoy es de gente que te esperabas una cosa pero luego te revientan. Que hablas con ellos y empiezas como a reclinarte así, empiezas a atender más y a estar muy cerca del invitado. Y es porque tú estás aprendiendo, estás tomando y vas... a mí hay podcasts que me ha pasado que incluso he tenido que analizarlo con los alumnos varias veces. Como habéis visto, conseguir grandes invitados requiere de estrategia, persistencia y ofrecerles un producto de calidad. Pero una vez ya tenemos al invitado, ahora toca vender el episodio. Y aquí es donde entran las miniaturas, que marcan la diferencia entre un episodio viral y uno que pase desapercibido. Las miniaturas, yo creo que no somos mega expertos en miniaturas. Un MrBeast de turno y toda esta gente, vamos, nosotros nos quedamos en mantillas. Pero lo que hay es que estudiar muy bien toda la propia charla, sacar la transcripción de esa charla también. Sacan la transcripción de la charla. Sí. Hostia, pues para no ser un MrBeast vaya Sí, vaya pero es loco, que ¿no? hay que sacarlo, porque hay que ver los temas que se han tratado y de esos temas cuáles son los que más impacto pueden tener, luego sacar un montón de opciones, luego hacerte saber también y estudiarlo. O sea, el tema de las miniaturas es una ciencia absoluta y creo que todavía necesitaríamos mucho más equipo, más tiempo de antelación de las grabaciones si no fuéramos hasta aquí. Ya. Para mejorar MrBeast. Yo no sé cuánto tiempo se pone testeando miniaturas hasta que saca la Una original, barbaridad. Tiene pero un es que es todo. O sea, una miniatura buena es una putada porque tú puedes tener toda la entrevista bien,
Ya. Y la puñetera miniatura, 100%. jorobarte todo el trabajo. Todo. Todo el trabajo, una miniatura. O todo lo contrario, una charla normalita, la miniatura, llevártela al estrellato. Ya, es que el CTR cuando Y se pone por las eso es muy nubes... frustrante. Eso es muy frustrante. Porque no, ¿qué haces? Ya. Si es que hay veces que no... Hay veces que es muy difícil sacar una miniatura que pueda ser... Por eso muchas veces dicen, no, es que hacéis clickbait. No es clickbait, es que tienes que estar rozando Ya. la polémica, porque es que si no, YouTube... Ya. Somos así los seres humanos. Solo pinchamos a lo morboso. Y hay veces que hay que estirarlo más de lo que a mí me gusta, pero... Es que tienes que jugar con las normas del juego de YouTube, y es así. Las miniaturas son cruciales. Un buen análisis de la charla nos permite identificar las frases o los temas de impacto con los que venderla. Pero una vez ya están dentro, ahora toca que el podcast se vea bien. Así que hemos traído a un experto para que nos desvele cuál es el set de material perfecto. Y antes de continuar con el episodio de hoy, toca presentaros el sponsor oficial de este episodio. Y es que el sponsor oficial de este episodio es Metricool. Metricool es la herramienta perfecta para gestionar todas tus redes sociales desde un mismo lugar: YouTube, Instagram, TikTok y muchas más. Si estás buscando planificar, analizar y mejorar tu contenido, Metricool es tu plataforma, porque lo hace súper fácil y súper intuitivo. Con Metricool puedes ver todas las analíticas de todas tus redes sociales en una misma pantalla, lo que te hace de un simple vistazo obtener conclusiones súper válidas de cara a tu estrategia de contenidos, enfocar los esfuerzos a lo que realmente importa y a lo que realmente te está funcionando. Además, si eres un creador de contenido o una empresa que gestiona múltiples perfiles en diferentes redes sociales, la opción de programar contenido te va a ahorrar muchísimo tiempo. Y es que en unas horas vas a poder publicar todos tus vídeos de corta duración, de larga duración, incluso post con semanas de anticipación. Y te va a ahorrar todo el estrés de tener que publicarlo manualmente en cada red social y gestionar cada perfil por separado. Así que ya sabes, si necesitas ayuda gestionando tus redes sociales, Metricool es tu plataforma. Tienes el link en la descripción para acceder a la plataforma de Metricool y un código Dani Carrero con el cual puedes acceder a todos los planes premium de Metricool de una forma totalmente gratuita durante 30 días. Así que gracias Metricool por hacer posible este tipo de contenido y sigamos con el episodio. Bueno chicos, y ahora toca una de las partes más importantes de este episodio, que es cómo se produce un podcast, ¿no? Al final, una de las claves de los podcasts es que se tiene que ver bien, se tiene que escuchar bien para esa calidad, ¿no? De que los espectadores puedan percibir todo el valor, pues, de una manera óptima. Así que cuéntanos, que tenemos aquí a Denzel, cómo se produce este podcast de Inversión Racional. Venga, vamos allá. El set que tenemos es súper sencillito en el fondo, son 3 cámaras y 2 micros. Eso es todo, porque suelen ser 2 invitados, son cara a cara, es el formato que más nos gusta para estas entrevistas. Partiendo del tema de las cámaras, lo más destacable aquí, bueno, nosotros grabamos todo con Lumix GH5. Lo más destacable realmente de todo esto es los ángulos de cámara que tiramos. Tratamos de que el ángulo sea lo más cerrado posible. Esto se lo empecé a escuchar yo a Steven Bartlett, que es el fundador de Diary of a Theft. Ajá, eso es, el host, no sé si fue él o un miembro de su equipo, comentaban que habían visto una subida de retención cuanto más cerrado era el plano de la charla, porque como que el espectador se podía sentir más involucrado en la conversación. Yo dije, vaya pedazo de gilipollas, ni de coña, o sea, no es imposible que eso suba la retención, una chorrada tan detallada. Y lo empezamos a probar con Inversión Racional y es bastante cierto, o sea, es increíble como, tampoco es una subida que tengas un 30% más de EVP, pero sí que te da un plus, y es cierto que ayuda mucho a que la gente se involucre mucho más en la charla que en otros podcasts en los que pues la disposición igual es más plana, todo el mundo mirando al frente. O muchos laterales, tío. Yo veo muchos podcasts que... De hecho, vamos a hacer una prueba, si queréis, me siento yo aquí para que veáis sí, el plano. Sí, nos enseñamos aquí mientras a la cámara. Más cerrado. Tratamos siempre que el plano sea lo más frontal posible y que básicamente tú como espectador, bueno, ahora justo Dani aquí, tenemos muy poquito a ir arriba, pero ahí está. Tratamos de que el plano sea lo más de frente posible y lo más íntimo posible. También si aquí hubiera sentado otra persona, ¿vale? Tratamos de meter un poquito escorzo, pues igual como lo que está ocupando en mi dedo, más o menos. Pues básicamente con todo esto la intención es que desde la cámara acabe pareciendo, o sea, el espectador acabe teniendo una sensación lo más parecida posible a un point of view. Esto es lo que hemos visto que resulta más inmersivo. Además, las charlas aquí son como tan intensas y tan, hasta cierto punto, como casi intimistas del rango de concentración que se alcanza y una conversación muy rápida y muy directa de varios conceptos. Queremos que el espectador también esté igual de concentrado que la persona que está hablando. Pues a nivel de audio grabamos con Shures, no sé cuál el modelo de Shure que tiene todos los streamers del mundo. Los Shure SM7B, que son los de todos los podcasts. Sí, los de todos los podcasts. Tenemos alguno que es un modelo diferente, pero sí, básicamente son esos. Estos son muy caros, pero bueno, para empezar, o sea, son los que más calidad tienen de audio, ¿no?
Luego, a nivel de luz, hemos seguido haciendo muchísimas pruebas. Todo el equipo, sobre todo Luis Miguel, somos muy especialitos con la luz. Tratamos de que quede lo mejor posible y vamos probando muchos esquemas diferentes y muchas cosas. Y durante pues, la primera temporada hemos pasado, creo que por 3 o 4 esquemas de luz distintos. ¿Cuáles son esos focos? Es un small rig, son los que teníamos en el estudio y pues, los que hemos puesto. ¿Qué errores se pueden cometer así para producir un podcast? ¿Qué errores has Realmente, cometido tú? si vas a producir un podcast, el 90% de tu atención, y sobre todo si tienes poco presupuesto, que he visto que antes estabais hablando cositas para gente que está empezando, es el sonido. Es lo más importante con muchísima diferencia, porque si el podcast se escucha mal, Ya. o sea, la gente no ve el podcast. El otro día no sé con quién lo hablé, si era con los chicos de Offline, la gente no ve el podcast, o sea, solamente lo escucha. Es muy poquito el porcentaje de gente que está mirando la pantalla mientras que lo está viendo. Entonces el audio tiene que estar muy bien, tiene que estar muy bien mezclado, tiene que estar muy bien grabado. Sí, que al final es más importante jugar con una cámara y tener un plano general de tu invitado, Sí. pero que el audio esté perfecto, que no tener 3 cámaras y que el audio de repente se haya jodido. Y luego, pues si vas a tener cámaras, pues mucho más importante yo creo que son detalles como el cómo las usas, lo que hemos hablado, ¿no? Del ángulo, el tratar de involucrar al espectador en la conversación y tal, más que el modelo de cámara que sea, etc. Nosotros grabamos con GH5, que son cámaras súper normales, pero que al final el resultado que dan creo que es muy interesante cuando juegas bien con las cosas, con la iluminación, con lo que tiene. No hace falta un material súper caro para esto. Y ya habéis escuchado, una muy buena producción de un podcast depende de un audio impecable, una imagen que invite a la inmersión, logrando que la audiencia se sienta parte de la conversación. Pero lo que realmente hace memorable un episodio es la calidad de la entrevista. Así que, ¿cómo hacemos una buena entrevista? Oye, y una cosa muy curiosa que, vamos, me sorprendió bastante cuando conocí el podcast detrás de cámara, que es lo que estamos viendo hoy, el podcast de inversión, es la tablet. ¿Tú qué tienes en la tablet cuando estás entrevistando a un invitado? Las preguntas. Las preguntas y un cronómetro, ¿no? Sí, ahora mismo no lo tengo puesto, pero sí un cronómetro a la derecha a doble pantalla para, pues básicamente para poder monitorearlo todo, porque si no es imposible. Si tienes entre bloques normalmente las preguntas, pues es que tienes que apremiar o atajar, o si ves que se extiende demasiado el invitado desde ahí a cortar por un lado y por otro, es que tienes que hacer malabares, porque si no te puedes estar hablando ahí. Ya, o sea, tú Se pierde la vas noción de mirando que el tiempo esté correcto y luego cómo te organizas las preguntas, por bloques temáticos, ¿verdad? A ver, yo directamente lo que tenemos es bloques temáticos y a mí me gusta ir increciendo, es decir, desde lo más básico hasta que se convierta la persona cuando termine el podcast en un experto de eso. No sé si llegaremos a ser un experto, pero que por lo menos le pique el gusanillo para esto. Y que tú te vayas... Y si yo me voy por las ramas, rollo... Porque No te vas. Yo fluyo mucho. No te vas. A mí se me van los invitados por las ramas. De hecho, ahora mismo yo no tengo guión, yo estoy Yo no me estoy escuchándote yendo por las activamente. ramas contigo, por ejemplo. ¿Pero sabes por qué? Por esto. Espera, te voy a hacer un ejemplo gráfico. No lo entiendo. Te estoy mirando fijamente. Vale. No hay distracción de nada. No hay. Si además tú le pongo aquí una mesa o lo que sea, es como Ya. que es como un interrogatorio. Es como un interrogatorio es intentar. Ahora mismo hay mucha distracción. Lo que tenemos ahora mismo no sería óptimo. O sea, ahora mismo tenemos que si un cámara por aquí, que si un no sé qué, que si un tal. Para que un podcast sea muy óptimo, tiene que haber la menor distracción y menor ruido, que tú me estés mirando a mí a los ojos y que te embullas en la temática, que no te dé freno. Hostia, lo que acabas de decir... Que no te dé freno. Escúchame, pero importantísimo de que, mira, voy a contar una anécdota aquí que también va a aportar muchísimo valor. Tuvimos un podcast, yo he estado detrás de podcasts grandes, muy grandes, de los más grandes de España ahora mismo. Tuvimos un podcast con un tío que era súper famoso, muy famoso. ¿Qué pasó? Que ese día en la oficina bajó mucha gente a ver el podcast. Pierde la magia completamente. Out. Out. Ese tío tenía experiencias personales muy íntimas que contar. Nah, y si está allí la gente mirando Se por las las preguntaron. ventanas, es imposible. Exacto. Es imposible. O Qué sea, guapo lo que tiene acabas de que ser lo más íntimo posible. O sea, para que se abra en canal esa persona. O que se siente tan cómodo y de que valores tanto su tiempo de que él dé un extra. Otras cosas que yo he notado ahora con la experiencia del podcast es de la gente cuando le tienes de manera muy frenética preguntándoles cosas, se les expande el cerebro. Tal es así que hasta ellos se sorprenden de lo bien que lo hacen. Sí, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un recurso al final del podcast que es una pregunta del invitado anterior, que es como unas preguntas encadenadas, y hay preguntas jodidas, ¿eh? Hay preguntas que les hacen, que yo digo, si me las hacen a mí de primeras,
no respondo. Tengo que estar pensando un rato para poder responderla. Casi nadie no responde a la primera. Y es porque tienen, después de 2 horas y pico hablando conmigo, tienen el cerebro tan activo y tan a lo bestia, han activado tantas partes del cerebro para poder contestar a todo, que están a un nivel mental altísimo. ¿Y tú vas siguiendo el hilo conductor de todas esas preguntas? ¿Las vas haciendo una por una o vas improvisando según va la charla? Porque yo lo que estoy haciendo ahora mismo es escucharte y según me estás contando cosas, voy dando yo también valor y te voy preguntando, te voy conduciendo un poco hacia donde te quiero llevar. Tú no improvisas nada. No, sí improviso. Improviso cuando fluye. O sea, si en el tema en el que estamos tratando yo veo que nos tenemos que dejar llevar, me dejo llevar, porque creo que hay valor ahí. Y dejo, porque está a gusto el invitado o la invitada, ¿no? La historia es que ya se vuelve un desmadre, eso no. Hay gente que es caótica por naturaleza y le mola hacer eso, ¿no? Claro. Pero yo me pongo en la piel de la audiencia. La audiencia no quiere que nos enrollemos en vivencias personales que no llevan a ningún sitio. Si cuentas tu experiencia, pero la cuentas bajo un tema del que estamos aprendiendo, genial. Pero si de repente ya derivamos, o peor aún, me pongo yo a debatir contigo a ver quién tiene razón, eso es matador también. Y eso mucha gente por ego lo hace, el tema de no guardarse el ego y coger y estar discutiendo contigo a ver quién lleva razón. Eso no es una entrevista, no aporta valor, eso lo que hace es discordia, ¿no? Así que para hacer una buena entrevista es clave crear un ambiente íntimo. Y ahora pasemos a analizar las fortalezas y debilidades de los podcasts más famosos de España. Por ejemplo, Tengo un Plan, ¿qué opinas de Tengo un Plan? Tengo un Plan fueron pioneros en hacer las cosas, de aportar valor, y fueron muy listos a la hora de poder hacer el desarrollo de todo ello. Tal es así que lo que te he dicho antes, el tema de la gente joven atendiendo con cara de sorpresa a otras personas con más experiencia, eso es éxito. Porque la persona que tienes al lado con más experiencia se abre en canal. Y además hicieron esa historia del storytelling, de empezar desde poco, haciéndolo, lo trabajan muy bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, ciertos invitados que pueden traer, a mí personalmente son muy dispersos uno con otro. No sé si es mucho desarrollo personal, pero luego estiran mucho el rango de invitados. Y hay veces en las que a lo mejor se pueden ir a ciertas temáticas que están en un espectro completamente diferente. Me dan envidia, en cierta manera, porque ellos pueden traer a ciertos perfiles que son muy mainstream y que funcionan muy bien y que a mí me encantaría traer al podcast. Por ejemplo, el tema de salud. Yo es muy difícil que lo encaje aquí, pero sé que funciona de la leche. Joder, y además monetiza, que da gusto. Y nutrición, todas esas zonas, es la leche, ese contenido. Pero tengo que saber, la planificación que te dije al principio, tengo que saber a dónde voy. Y hay veces que a mí me encantaría traer gente de otras cosas. Ellos tienen más margen porque ellos a lo mejor van más a superación personal, a emprendimiento. Lo que pasa es que eso luego tiene un problema, y es el tema de que luego para vender el producto back office, el producto que hay después detrás, tratas tantos temas que tu autoridad ¿cuál es? Ya. Y al final tienen que vender productos que sean de creadores de contenido, Ya. en vez de productos de algo concreto, porque han abierto mucho el nicho. Y ahora te voy a poner ejemplo de 2 podcasts totalmente contrarios a ti, que tú estás en el nicho aportación de valor educacional. Y ahora te voy a poner qué opinas sobre, por ejemplo, un Worldcast o un Sin Miedo al Éxito, que son podcasts polémicos, podcasts que viven de pues, traer a un terraplanista, traer a un tío y ponerle el cornudo del año. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de estos podcasts? ¿Cómo los ves? Pues que tienen su público cada uno y lo tienen muy bien. O sea, Sin Miedo al Éxito, nosotros empezamos a estudiar algunos movimientos que hacían que me parecían muy interesantes. Yo vi y yo lo digo de manera constructiva, yo vi cómo en su canal tenían los episodios principales por un lado y los clips por otro. Y me preguntaba, ¿por qué eso? Incluso vi una charla suya donde hablaba de que él ponía todo lo más cañero al principio de la charla. Exacto. Y luego posteriormente ya iba bajando y desinflando. Exacto. Pero claro, porque su contenido es entretenimiento y polémica, las dos cosas, ¿no? Por lo tanto, lo que necesitas es, para alterar la retención lo máximo posible, llevarlo al extremo, ¿no? Es un tipo de contenido que nosotros no estamos ahí metidos. Eso no significa que sea bueno ni malo, es lo que es. Él está haciendo muy bien su trabajo para ese contenido concreto. Y además yo lo escuché que gastaba muchísimo dinero en producción, que se gastaba unos dinerales, ¿qué tal? Y eso, si lo puede financiar y lo puede hacer de manera bien,
tampoco lo veo mal. Es un tío que, joder, que le echa 2 huevos y que se pone a producir algo que tiene un riesgo por el retorno que te puede ofrecer, ¿no? Malo no puedo decir porque creo que lo tiene muy bien trabajado. O sea, él lo tiene bien trabajado el podcast. Lo que pasa es que los temas a lo mejor son para un público de un target de población de edad mucho más bajo que el mío. Dirías como que lo peor es el negocio que puede producir ese podcast, ¿no? Claro, otra de las cosas es la monetización de eso fuera de la polémica. Y la propia plataforma... Porque si tú tienes una polémica de un desliz o de problemas sentimentales entre youtubers o yo qué sé, o cosas así, eso no está generando autoridad, pero es contenido. Es contenido, joder, Auronplay se hizo un grande haciendo muchas bromas telefónicas, cosas que tú no les ves sentido para poder monetizar después, pero es que ya de por sí el tener tantos seguidores es una fuente de ingresos descomunal. O sea, es que cada uno juega una cosa diferente. La cuestión es que sepas a qué juegas. The Wild Project, ¿qué cosas tiene buenas y qué cosas podrías mejorar? Tienes que cambiar nada, es que le va muy bien, es el puto líder. Es que no hace trailers. Ya. A lo mejor podría hacer trailers. Ya. Creo que sí, o sea, pero creo que tiene un equipo, está Nacho y está... Sí, yo los sigo, sí, yo a todos los sigo, pero no sé hasta qué punto, yo creo que merecía la pena hacer trailers. O sea, yo creo que si metía presupuesto Jordi Wild en The Wild Project meter trailers, bueno... Ya. Bueno, o sea, película absoluta, Sí. pero no sé por qué no lo hacen, a lo mejor por decisión de... No sé. Y ahora sí, tras analizar a los podcasts más famosos de España, nos tocaba ver el negocio de los podcasts. ¿Es rentable abrirse un podcast hoy en día? ¿Cómo hacer rentable un podcast? ¿Inversión Racional lleva siendo rentable desde el día 1? Sí. ¿Cómo lo conseguiste? A ver, rentable desde el día 1 es imposible, pero porque el día 1 no sé es rentable. Es decir, si tú tienes que financiar un podcast, siempre tienes que meter algo de inversión al principio. Pero lo que intenté es que tuviéramos siempre patrocinadores para poder costear lo que era el coste del podcast. O sea, es decir, si no, yo no quería empezar el proyecto porque me crearía muchísima ansiedad. Porque al final un podcast de esta calidad necesita de una producción con un coste y ese coste no es fácil de costear si no es a través de un patrocinador, es imposible. ¿Cuánto coste tiene al mes, por ejemplo, Inversión Racional? Para que la gente se haga una idea de cuánto vale crear contenido. A ver, pues normalmente un episodio, pues que puede haber, pero cerca o por encima de los 1.400 euros, 1.500. Solo un episodio y tiras 4 al mes. episodio. Estaríamos hablando de 6.000, 7.000 euros al mes de coste. Claro, tú esto sin un patrocinador te generaría una ansiedad porque son 7.000 euros de gasto prácticamente. Claro, es que si tú esos, además de ese gasto, y no solo eso, también tema de desplazamientos, de traer a invitados, de un montón de cosas. Eso no es el... Hay Eso más es coste. aparte. Eso es aparte, Eso es hay más aparte, coste. sí. Por lo tanto, es que es un coste que tú dile a una persona que empieza, claro, que empiece con costes de 6.000, 7.000 euros. Claro. Claro, a la gente ahora le alucina la calidad, le alucina todo, pero claro, también tiene un coste. Claro. Pero yo tampoco, al final, toda empresa tiene un coste de empleados, de producción, de capes, de todo. O sea, por lo tanto, yo creo que al final tienes que tratar a lo que es el podcast como un ente, como un ente empresarial en el que tú le metes X inversión. ¿Cómo consigues que un sponsor confíe en ti desde el día 1? Pues mostrándole todo claramente. Es decir, si tú quieres hacer un proyecto, como he dicho, como una empresa, lo tienes que valorar como una empresa. Es decir, si tú vas a hacer un proyecto audiovisual y estás intentando marcarte unas metas, se las tienes que exponer al patrocinador. Les tienes que decir también hasta qué objetivos vas a llegar, hipotéticos, porque luego el futuro es incierto, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues lo que tienes es que también decirles, oye, ¿a qué público se le va a impactar? ¿De qué manera lo quieres hacer? ¿Qué líneas rojas hay? Que sepan todo, porque al final ellos están invirtiendo en ti, están invirtiendo en tu idea. Es igual que si tú montas una startup y buscas financiación. Sí, pero tú tendrías una comunidad antes o algo que te respaldase, porque es muy raro, ¿no? Que si... A ver, yo tenía ya una autoridad Claro. dentro de lo que es el mundo de la inversión con mi cuenta de Twitter, pero había una cosa que no se estaba haciendo. Había un nicho que no se estaba llevando a cabo
por lo menos lo que estamos haciendo ahora. Que luego van a venir gente que nos va a copiar o que lo van a intentar, pues perfecto, pues es su competencia pura y dura. Pero yo creo que al final lo tienes que ver desde una perspectiva de mostrarles que va a ser una inversión en algo que les va a retornar más de lo que se van a gastar en ello. Y lo tienes que articular correctamente. O sea, la gente no te da el dinero, no financia algún proyecto de la nada. O sea, tienes que montarle, como si dijéramos, unas slides, algo que sustenten todo ello y además un trabajo que les convenza. Es decir, y sobre todo tener una visión de largo plazo. Yo creo que lo más difícil es encontrar a un partner que siga contigo y que tenga una visión de largo plazo. Y eso también tiene que estar en un nicho de mercado que ese partner sea afín. Tampoco tiene mucho sentido que tú vayas a montar un podcast o cualquier cosa audiovisual y te busques a un partner que no tiene los mismos incentivos que tú, que no lo ves fiable, que no crees en el proyecto, en el producto, que tampoco creen en ti. Claro. Sino que son transacciones a corto plazo que hay fricciones. Y en un mundo en el que es un trabajo tan constante, pues es que tienes que estar tranquilo, tienes que estar tranquilo. Tú ahora mismo no solo eres rentable, sino que ganas dinero con el podcast, ¿no? Tampoco gano porque yo lo reinvierto todo. Es decir, ganar, para mí el objetivo... Yo, por ejemplo, a MrBeast se lo he visto mucho, que habla mucho de este tema. Te lo iba a poner como ejemplo ahora. Sí, de que habla de que él reinvierte una barbaridad. No, él tiene lo reinvierte pérdidas, todo. Tiene pérdidas. Ahora te preguntaré por su ejemplo a ver qué opinas. A mí me parece un genio. Así, MrBeast, nosotros no estamos, vamos, ni a la altura de la suela de MrBeast, ¿no? Pero MrBeast me parece un genio porque entendió muy bien lo que es el efecto compounding, el efecto interés compuesto. En el tema de las inversiones, él lo entendió muy bien en el mundo de creación de contenido. Él sabía que los costes que necesitaba, conforme iba generando más patrocinio y más dinero de los patrocinadores, más reinvertía en el proyecto. Y ese proyecto estaba haciendo un efecto bola de nieve descomunal porque los suscriptores no paraban de crecer y cuanto mejor contenido le dabas, más impactante, con más gasto de producción, con más... Eso iba a más, hasta que se vuelve una bola tan gigante que ya es imposible parar. Llegará un día en el que MrBeast ya diga, bueno, ya, se acabó. Eso te iba a hablar, porque hasta qué punto estás poniendo un ejemplo súper bueno, MrBeast. Yo me he visto un podcast en el que él mismamente te dice que él gana dinero a través de sus empresas Festival y Viewstar, que prácticamente todo lo que tiene, bueno, que en YouTube no podría hacer los vídeos que hace ni de coña con el dinero que le da YouTube de YouTube Ads. Imposible. O sea, con el dinero de YouTube es imposible costear una producción. Por eso hay que dar la gracia a los patrocinadores, las gracias, porque los patrocinadores apuestan por un proyecto que se puede hacer de una mayor calidad, porque si fuera solo con el dinero de YouTube sería imposible. Que no significa que con el dinero de YouTube no venga bien, o sea, que viene bien, pero que para costear costes de producción es imposible. A esta calidad, por lo menos. Al final, crear un podcast es un viaje lleno de aprendizajes de los demás. Cada episodio es una nueva oportunidad de inspirar y contar al mundo una gran historia.